Este jueves se le va a realizar un examen médico a la Presidenta de la Nación. Hemos seguido todos muy de cerca la evolución del estado de salud de la Presidenta y de a poquito nos hemos ido enterando de cuál es su patología, qué es lo que se le diagnosticó, por qué este reposo, la operación. Lo que va a pasar el jueves es un examen complementario que vamos a tratar de entender a partir de la presencia aquí del doctor Ernesto Uriburu, que es especialista en diagnóstico por imágenes, médico radiólogo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que sabemos, digamos, como para tratar de entender un poco la situación, es que se le va a hacer una neuroimagen. ¿Qué es una, o son todas neuroimágenes las que se hacen? Claro, hay muchos tipos de imágenes dedicadas al sistema nervioso, que serían neuroimágenes. Probablemente se trate de una tomografía computada como control del tipo de patología que ella tuvo, claro, aunque es el primer estudio que se le hizo, o se podría estar tratando de una resonancia magnética también, que es más compleja y puede mostrar otro tipo de datos también. ¿Qué es lo que se puede ver en una tomografía? Son estudios principalmente anatómicos, entonces uno ve las estructuras cerebrales, si están conservadas, si tienen algún tipo de daño, poder cuantificar el daño, qué tan grave es, y después en los controles posteriores también ver la evolución posquirúrgica y luego del tiempo de tratamiento. Ahí estamos viendo, ¿eso es una tomografía? Esa imagen. Eso es una imagen de resonancia magnética. Eso es una resonancia magnética. Es una imagen de ¿Y qué es una resonancia? Bueno, la resonancia magnética es un estudio también con una base anatómica y algunas cuestiones funcionales, pero el principio de adquisición de la imagen y de los datos es completamente diferente. La tomografía utiliza rayos X y la resonancia magnética utiliza ondas de radio en un campo magnético. Y tiene otro tipo de información, es una información habitualmente más rica que la tomografía computada. Ha sido una ayuda muy importante en los últimos tiempos para los médicos, ¿no? Como recurso. Y ver este tipo de imágenes hoy en día, hace 20 años era ciencia ficción. Claro. Era, digamos, el detalle anatómico que uno tiene, la precisión en la visualización de todas las cuestiones que uno está interesado, sean lesiones, sea anatomía. Es una cuestión maravillosa. Digamos. Porque no solamente, digamos, que se utiliza en este caso para una patología cerebral, sino que en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. El diagnóstico por imágenes abarca todo el espectro de la patología. Digamos. O sea, hoy podemos hacer resonancia magnética del cerebro, de la columna, de la rodilla, los estudios mamarios, del hombro, la mano, digamos, prácticamente patología deportiva, patología tumoral, los estudios oncológicos. ¿Y los tomógrafos y los resonadores se van actualizando con el tiempo o son siempre iguales? No, la tecnología avanza. O pensá en la tablet que tenés en la mano, pensá en una tablet de hace 2 años, claro, y te parece obsoleta. 2 años, bueno, con la tecnología en imágenes también avanza a pasos agigantados, un trabajo muy duro para nosotros los profesionales también estar, digamos, actualizados en la tecnología y actualizados, digamos, en lo que es la ciencia para poder manejar toda esta tecnología nueva. ¿Y las condiciones son más o menos similares? Por ejemplo, nosotros aquí en Paraná contamos con recursos similares a los de otros lugares del país. Gracias a Dios sí, gracias a Dios sí, digamos, te diría que casi históricamente, o pensá que nosotros en resonancia magnética hace ya más de 20 años que estamos. Entonces, por supuesto, ya los equipos se han ido renovando, se han ido cambiando, digamos, no es el mismo equipo que hace 20 años. Pero sí, y en Paraná en general, digamos, es una buena plaza. Por supuesto, existen algunos métodos de lo que podríamos llamar con aplicaciones muy dedicadas, digamos, que, bueno, llegan a Buenos Aires, llegan a Rosario, claro, digamos, pero estamos hablando de una indicación que es a veces menor al 1 o al 2%. Claro, y este es un lugar de referencia inclusive Paraná, para la región, para la provincia. Sí, es derivación de la provincia, por supuesto. Doctor, y a mí una cosa, hablando de eso, de la altísima demanda, por ahí dan turnos tardísimo la noche, yo he visto que... Bueno, un poco lo solucionamos a eso. Sí. Un poco lo solucionamos, porque, digamos, tenemos 2 resonadores, eso nos permitió dejar de trabajar a la noche, trabajar de día, es más cómodo para la gente, claro, y tener otro ritmo. Volviendo al estudio, son estudios no invasivos, ¿no? No duelen, porque hay gente que tiene miedo. Está bien, digamos, en realidad uno no desea ser paciente, ¿no es cierto? Claro. Uno acude al médico, salvo que sea un chequeo de rutina, pero uno acude al médico porque hay algo que lo molesta. Bueno, pero el estudio de resonancia magnética, o el estudio de tomografía, la ecografía, cualquier estudio, en estos casos son estudios no invasivos. El paciente tiene que estar quieto, tiene que estar inmóvil,
a veces es incómodo tener que estar acostado tanto tiempo, sin ¿Cuánto moverse. dura? Y una resonancia está entre media hora y 40, 45 minutos, depende el tipo de estudio que sea. ¿Y una tomografía? No, la tomografía es más rápida. Con los tomógrafos modernos, estamos hablando, digamos, con los tomógrafos que tenemos hoy instalados en Paraná, el estudio en sí dura pocos segundos. O sea, desde que el paciente empieza, se viste y se va, 15 minutos, 20 minutos. ¿Y la costumbre entonces, esto que se está haciendo protocolarmente con la presidenta, es así? ¿Se hace un examen previo y después de la operación de la cirugía se vuelve a controlar? Claro, hay que hacer un control de la evolución. Sobre todo, digamos, si todos los parámetros clínicos están dentro de lo esperable, los controles se hacen en tiempos prepautados. Si hay alguna cuestión que aparece como novedad, bueno, habrá que ir a estudiar qué es lo que pasó que no estaba esperado. ¿Eso lo hacen los especialistas? ¿Lo hace el mismo médico, el neurólogo? ¿Quién hace el examen? No, el neurólogo o el neurocirujano hace la indicación del examen. Hace la indicación y después los especialistas en diagnóstico por imágenes, con todo el equipo técnico que tenemos, nosotros trabajamos con técnicos en imágenes, especialistas, son los que realizan el estudio propiamente dicho. Sí. Y los médicos especialistas realizamos el informe posterior. Claro. Y mantenemos la comunicación con el médico derivante. Para mucha gente habrá sido ya la experiencia, haber pasado por eso, o haber ido, haber tocado. Para otros, para mí, por ejemplo, yo nunca entré al instituto de ustedes y para mí es una incógnita saber qué hay ahí adentro, que me llamó siempre la atención. Imagino que esto para mucha gente también, ¿no? No, está bien. Bueno, en realidad están los equipos, están, por supuesto, toda la estructura para recibir al paciente, los cambiadores, pero no es nada traumático. Por supuesto, cada paciente tiene su propia historia, su propia ansiedad, digamos, pero no. Son estudios que son bien tolerados. Sí. Está bien. No hay que asustarse entonces. Doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco lo que le va a pasar a la presidenta y entender lo que a mucha gente le pasa o le puede haber pasado, o en algún momento le pueden decir, tenga que hacer una tomografía, una resonancia y no termina de entender bien qué es. Que es menos complicado de lo que nosotros pensamos y mucho más útil de lo que nosotros creemos. Muchísimas gracias, gracias por haber venido. El doctor Ernesto Uriburu es médico radiólogo, especialista en diagnóstico por imágenes y nos ha estado acompañando hoy para hablar de este.